Muy buenas tardes para todos y para todos. De nuevo estamos hoy miércoles con ustedes para compartir en esta tarde en nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y del Semillero en Derecho, Tecnología e Innovación. Les damos la más cordial de las bienvenidas a la última de las conferencias que vamos a tener en este ciclo de conferencias que hemos denominado Protección a los Datos en la Sociedad Digital. En el día de hoy vamos a hablar con Ángela María Lozada y Marco Pérez Jacome. Vamos a hablar acerca de cómo el cibercrimen utiliza nuestros datos. Entonces, lo que queremos que nuestros invitados nos ilustren, que son expertos en este tema y nos pueden ayudar, son miembros del semillero de investigación, junto con nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho. Eh, Ángela es abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana y es ingeniera de sistemas de la Universidad AFIT, y Marco es abogado de la Universidad Latinoamericana y ellos hacen parte de nuestro semillero. Y lo que queremos que conversar con ellos, que nos cuenten, es como en una sociedad como en la que nos encontramos nosotros, que ya está altamente digitalizada y que se va a convertir en más, en el que cada vez estamos más interconectados entre todos, cómo aumentan las posibilidades de vernos expuestos a la causación de daños por aquellas personas que actúan de manera malintencionada. Entonces, es muy claro lo que queremos con esta conferencia. Esta conferencia no pretende ser una conferencia desde el punto de vista del derecho penal, no es una explicación exhaustiva de la tipificación que encontramos de los delitos en el ciberespacio, ¿cierto? Ni de la conducta típica, antijurídica y culpable, sino una explicación acerca de las conductas más recurrentes que se pueden estar utilizando por aquellas personas que, estando en la denominada red profunda, pueden utilizar para causarnos daño en nuestras personas, en nuestro patrimonio, en nuestra integridad. Entonces, yo los dejo con los expertos. Ángela, Marco, muchísimas gracias y bienvenidos. Hola Verónica, muchas gracias a ti por la invitación a la Facultad de Derecho. Si me permites, voy a compartir la presentación. Entonces, como tú lo decías, vamos a conversar hoy sobre el cibercrimen. Pero hoy no estoy sola, estoy con el doctor Marco Pérez Jacome. Marco. Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Verónica, por la presentación. Me presento, soy abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Actualmente me desempeño como asesor y consultor jurídico en propiedad intelectual, derecho del consumo y propiedad horizontal. Participo en la Liga Universitaria de Protección, participé, en la Liga Universitaria de Protección al Consumidor de la Universidad Autónoma Latinoamericana y actualmente curso una tecnología en gestión en propiedad horizontal. Muchas gracias, Ángela. Bueno, y quien les habla, Ángela María Lozada. Aparte pues, de ser abogada, soy ingeniera de sistemas, me desempeño como asesora empresarial en temas de seguridad de la información y delitos informáticos y hago parte de la organización WOMSI, que es la Organización de las Mujeres en Ciberseguridad, buscando disminuir esa brecha de participación de las mujeres en estos temas. Soy la líder del programa WOMSI Talks y quedan todos súper bienvenidos a esta presentación. Hay preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, el cibercrimen, que en este tiempo de pandemia, que hemos estado en cuarentena, entonces se ha convertido en una epidemia viral. Es verdad, es algo que se ha evidenciado. Lo que también se ha evidenciado es que no estamos preparados para afrontar estos desafíos que se nos están presentando, para hacerlo de una manera segura. Entonces, perdón que lo está pegando. ¿Qué le pasa? ¿Estás seguro de con quién compartes tus fotos? La cosa es que los ciberdelincuentes no pararon en esta cuarentena. Por estar encerrados, no pararon. Antes aumentó su trabajo, si lo podemos llamar así. Y eso es algo lógico, ¿cierto? Porque estar 24 horas encerrados
pensando en qué hacer, cómo obtener mayor beneficio, iban a incrementar irremediablemente los ciberataques. Y también los que atacaban y cometían esas conductas delictivas en el espacio físico, también migraron al espacio digital. Entonces, por eso también se dio un aumento considerable en estos temas de ciberataque. Obviamente, fraudes electrónicos, delitos informáticos, violación a la protección de datos personales. Y esto lo podemos ver en un balance que entrega el Centro Cibernético de la Policía, con fecha ahorita del 8 de junio, donde se nota un aumento considerable entre el 1 de enero y el 8. No te escucho, Marta. Puedes activar el micrófono. Se te escucha muy pasito, demasiado. No podemos hacer nada. Aquí me lo pongo pues cerca de... Ya se te escucha mejor. Sí, listo. Entonces, como les decía, hay un aumento considerable en las denuncias que se le ha hecho al Centro Cibernético de la Policía entre los periodos del 1 de enero al 8 de enero, tanto comparando el 2019 con el 2020. Es alarmante este incremento como ha sufrido. Si vemos, el 81% de denuncias han aumentado. Y tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo denuncia, porque no todo el mundo sabe a quién acudir, no saben que esto es un delito, entonces no todas las denuncias se presentan. Y algo que es muy considerable es el incremento en 436% de suplantación de sitios web, donde buscan hurtar nuestros datos o hurtar pues nuestra información. Cabe anotar que el Centro Cibernético, el C4, ha trabajado fuertemente en esto, donde han bloqueado alrededor de 3.400 páginas con material de abuso sexual infantil. Han bloqueado también más o menos 500 portales de malware y han capturado aproximadamente 3 personas por pornografía infantil. O sea, ellos han venido haciendo un trabajo arduo y hay que felicitarlos por lo que están llevando a cabo. Pero eso es una cosa. Una cosa es que nos digan, el cibercrimen existe. Otra cosa es que nos muestren estadísticas. Pero aquí les voy a mostrar cómo se ve en tiempo real estas amenazas. Siempre todo falla. Bueno, no quiere ver. Bueno, al cabo les dejo este link en la parte de abajo, que es cómo se están viendo en tiempo real los ataques y de dónde vienen con mayor frecuencia. Y la mayor cantidad viene de Europa y llegan a Estados Unidos. Claro que Estados Unidos no se queda atrás y también comparte sus ataques hacia Europa. Entonces los invito para cuando tengan un tiempo disponible, entrar a esta página de Kaspersky y pueden ver en tiempo real cómo está Colombia, cómo está Europa, pueden mirar por país o por continente. Pero primero pongámonos a tono, ¿qué es cibercrimen? ¿Sí? Yo sé que aquí hay abogados, hay estudiantes de derecho, pero también sé que hay personas que no tienen nada que ver con el derecho. Entonces, primero entendamos qué es esto del cibercrimen. El cibercrimen son todas esas actividades ilícitas, o sea, que son contrarias a la ley, que surgen obviamente en el ciberespacio, mediante la utilización de medios tecnológicos, pero que ese uso de estos medios tecnológicos tenga que ver obviamente con los elementos esenciales del delito. Como estamos hablando de cibercrimen, estamos hablando de delito y los delitos son los que se encuentran consagrados en nuestro Código Penal. Pero ¿en qué momento cambió todo esto? ¿En qué momento dejamos de hablar de seguridad y pasamos a hablar de ciberseguridad? Dejamos de hablar de ataques y ahora empezamos a hablar de ciberataques, de guerras y ciberguerras. Y ya hemos hablado de abogados durante mucho tiempo y empezamos a hablar de ciberabogados. Esto justamente cambió en el momento en que el ciberespacio se convirtió en la nueva escena del crimen.
y los dispositivos como los que tenemos en nuestras manos, los celulares, estos portátiles, se convirtieron en las nuevas armas de ataque. En ese momento cambió. Y es así como han surgido una cantidad de modalidades de delitos informáticos. Tenemos que tener claro, una cosa son los delitos informáticos y otras cosas son las modalidades. Los delitos, como vimos, son los que están consagrados en nuestro Código Penal. Las modalidades es cómo se lleva a cabo estas actividades delictivas. Y eso es lo que hemos escuchado tanto en noticias, que el phishing, el farming, el grooming, fugas de información, los ransomware. Entonces existe una cantidad de modalidades que cada vez surgen más y las anteriores se van modificando, se van perfeccionando, buscando hacer caer a las personas. Entonces existen demasiadas. Pero también existe una esfera superior, que es lo que llamamos como el ciberterrorismo, la ciberguerra, los ataques a infraestructura crítica, la ciberseguridad económica, el terrorismo corporativo. Eso también hace parte del cibercrimen y lo vemos como una etapa superior, como más sofisticada. Es así como existe una clasificación, existen varias, pero la que vamos a mencionar hoy es justamente la del manual del doctor Fernando Miró, donde clasifica estas modalidades de delitos en 3 grandes partes. Uno, los ciberataques puros, que son las modalidades que solamente se ejecutan en medios virtuales. Otra parte, que son los ciberataques réplica, que son los que han estado en el medio físico y migraron al medio virtual. Y el último son los ciberataques de contenido. Eso tiene que ver más con la información que se comunica y se transmite. Entonces, así ha clasificado estas modalidades. Es algo muy interesante y los invito a que conozcan ese manual. Algo que también se conversa mucho en el día a día y es la diferencia entre hacker y cracker. Entonces, tenemos que tener claro que ambos, tanto hacker como cracker, son personas con amplios conocimientos técnicos. Lo que los diferencia es justamente eso, el objetivo que buscan lograr. Conocemos que existen sombrero blanco, sombrero negro, sombrero gris, dependiendo de la intención que tengan. Pero existen muchas clasificaciones, están como los sombreros rojos, que son los que se encargan de atacar y destruir lo que ha hecho un sombrero negro. Existen los sombreros púrpura, que son los que atacan con intenciones criminales las redes sociales. Entonces, existen varias clasificaciones porque se están especializando estos cibercriminales. Entonces, para evitar esa confusión entre hacker y cracker, hemos decidido hablar sobre cibercriminales o ciberdelincuentes. Y estos ciberdelincuentes, ¿dónde trabajan? Entonces, normalmente trabajan en la dark web. ¿Qué es esto? El Internet es un universo gigante donde están recopiladas todas las páginas, ¿cierto? Existe una partecita que es la web superficial, que es donde normalmente nos movemos nosotros, que son las consultas, las páginas que están indexadas, y son las que podemos consultar a través de buscadores como el de Google. Si necesitamos una página que esté indexada, entonces Google no la encuentra. Otra parte de esta gran cantidad de páginas se llama la Deep Web. O sea, esta lo que tiene son las páginas que no están indexadas, o sea que los buscadores como Google no la pueden encontrar. Ahí encontramos mucha información, como información de las intranet, que son unas internet corporativas que desde afuera de la organización no podemos tener acceso, pero internamente sí podemos consultar. Encontramos ahí historias clínicas, las transacciones que se realizan, suponiendo transacciones en los bancos, eso no lo podemos consultar desde un buscador. Eso se encuentra en Internet, pero en la Deep Web. Sí, son los sitios que no están indexados. Y eso equivale a un 96% de todo lo que hay en Internet aproximadamente. Dentro de esa Deep Web hay un espacecito que se llama la Dark Web, que esa es donde normalmente los ciberdelincuentes trabajan. Ahí es donde ellos ofrecen sus servicios ocultos. ¿Y qué encontramos en esos servicios ocultos? Como esto.
Ahí se puede comprar cédulas falsas, ahí se da el tráfico de armas, se da el tráfico de drogas, se puede comprar dinero falso, se puede comprar información de inteligencia, secretos industriales, todo esto se maneja a través de la dark web. Y se ven anuncios como este, donde ofrecen drogas a través de la dark web y te lo envían a domicilio. Pero lamentablemente estas modalidades delictivas también llegan y afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Verdad, Marco? Hola, Ángela. Sí, Marco, te escuchamos perfecto. Sí, hola, Ángela. Por supuesto. Tenemos conocimiento que, por ejemplo, existe el ciberbullying. Nosotros antes de que la tecnología estuviese en su apogeo, como hoy en día, ya que la tecnología ya es parte de nuestra vida de domingo a domingo, el acoso se desarrollaba de forma física, que se acompañaba, por ejemplo, de insultos, burlas y agresiones físicas, que era por parte de un menor acosador hacia otro menor que era la víctima. Esta conducta nosotros la conocemos como bullying. Ahora con las plataformas virtuales y los medios tecnológicos se puede presentar un acoso online que va a afectar psicológicamente al menor. Este acoso se va a hacer por medio de hostigamientos, humillaciones, insultos que van dirigidas hacia esta víctima y esta conducta entonces la vamos a entender como ciberbullying. Entonces es importante tener presente que esta conducta se hace entre iguales, es decir, que hay menores en los dos extremos. Va a existir un menor que va a ser el acosador y por el otro lado va a existir otro menor que va a ser la víctima. Entonces vamos a ver los tipos de ciberbullying que podemos encontrar o las formas de hacer ciberbullying. Por ejemplo, publicación de una fotografía. Lo que hace el acosador es coger una fotografía de su víctima y subirla en una red social de alta circulación. Al subir esta foto, lo que hace es colocar algún mensaje que victimice o que ridiculice a la víctima como tal para hacerle un estilo de sabotaje. O también puede coger una fotografía de la víctima y hacerle modificaciones de tal manera que dicha persona que sufrió esta agresión sea nuevamente ridiculizada por sus compañeros. También se puede crear un sistema de votación, más que un sistema de votación. Resulta y acontece que los menores de edad, por medio de las redes sociales o por medio de alguna plataforma, lo que hacen es crear un sistema de votación que dice o que pone datos para determinar quién es el más feo del salón o quién es el más feo del colegio o quién es el menos inteligente. Y después de que esto arroje un resultado, lo que va a hacer es hacerlo público por medio de esta red social y ya el niño que sufrió, que es víctima, pues va a seguir siendo ridiculizado. También pueden crear perfiles falsos en nombre de la víctima en las redes sociales o foros donde se escriban a modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos personales de dicha persona. Y también lo que hacen es hacer publicación del correo electrónico de la víctima para que dicha persona sea susceptible a recibir por su correo electrónico spams o en su efecto reciba contacto a desconocidos que ella no, por supuesto, no conoce. Miren, no nos vamos muy lejos. Por ejemplo, en Argentina, una menor de 10 años tuvo que sufrir que una compañera de clase creara un grupo de Facebook dando razones para odiarla a ella. Y, por ejemplo, este grupo llegó a sumar más de 5.000 fans simplemente para observar cómo esta niña ridiculizaba a la otra. Por otro lado, en Estados Unidos, 9 adolescentes acosaron y maltrataron física y psicológicamente a través de sus celulares y de internet a una compañera de escuela por ser una inmigrante irlandesa. Esta menor de 15 años fue acosada y humillada y agredida durante 3 meses por algunos compañeros del instituto hasta que no pudo aguantar más este acoso y se suicidó. Otra de las conductas que podemos encontrar dentro del ciberbullying va a ser el happy slapping. Entonces el happy slapping
nació en el Reino Unido en el año 2005, que consistía en grabar con una cámara o un celular una bofeteada a desconocidos y luego publicarlo en Internet. Entonces, como les comentaba, el happy slapping consiste entonces en la grabación de una agresión física, verbal o sexual y su difusión online mediante las tecnologías digitales, páginas, blogs, chat, redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, mire que lo que empezó como un reto, un simple reto, se convirtió en una modalidad del ciberbullying y que cuya finalidad es buscar popularidad. Pues el quien graba la agresión y después la sube a la plataforma de internet, considera que hacer esto va a ser divertido y que por medio de esta publicación va a ganar fanatismo y popularidad dentro del colegio o la escuela donde se encuentra. ¿Cuáles son las características del happy slapping? Que debe existir un acuerdo previo. ¿Cómo así que un acuerdo previo? Pues sí, va a existir 2 o más personas que se ponen de acuerdo sobre cómo, dónde, cuándo van a realizar la agresión a otro compañero. Mayormente o casi siempre la víctima que escogen estos menores casi siempre sufre de bullying en la zona escolar. También van a hacer una invitación a la víctima y es que los agresores van a buscar una excusa o un pretexto para invitar a la víctima a un lugar donde no haya adultos como los docentes para que ellos puedan evitar la agresión. Debe existir, por supuesto, una agresión, que esa agresión ya sea física, como les contaba ahora, física, verbal o sexual, por una o más personas que van a cumplir varios papeles ahí. Mientras uno golpea a la víctima, otro va a estar grabando la agresión. Y por último, el de compartir imágenes, que ya cuando tengan todo este material, los agresores, cuando ya tengan todo este material o el video, la imagen, video, lo que tengan, lo van a subir a una plataforma o a la red para ridiculizar más a la víctima. Otro de las conductas que podemos encontrar va a ser el cyberbite. ¿Qué significa el cyberbite? Pues, como les decía, es otra modalidad del ciberbullying, pero ya la víctima no es un menor, sino que va a ser el profesor o profesora que le dicta a las clases al menor. Estos alumnos agresores lo que hacen es realizar videos y tomarle fotos con el fin, como les cuento casi siempre, de ridiculizar al docente por algún defecto físico que tenga, por la reacción que tuvo por una broma que le hicieron dentro del salón de clases y así subirlo a la plataforma. En un país como España, constantemente van sacando publicidad o campañas para evitar este tipo de maltrato llamado cyberbite. Por ejemplo, es así que, por ejemplo, entre el año 2011 y 2012, una profesora que era víctima de una alumna de 13 años demandó al colegio donde prestaba su servicio como docente y a los padres de la menor por los daños y perjuicios que sufrió por todo este ataque del cyberbite. Ya como cogiendo todo en general respecto a todo lo del ciberbullying, en Colombia, por ejemplo, se hizo un estudio entre el año 2017 y 2018 por el Observatorio Internacional de Bullying Sin Fronteras. Y se encontró que hubo un total de 2.981 casos graves de bullying en menores, colocando, por ejemplo, a Cundinamarca con 589 casos, a Antioquia con 445 casos, el Valle del Cauca, por ejemplo, con 399, y ya pues el resto de la cifra pues ya fue repartida en todos los departamentos del país. Y en España, una entidad llamada Save the Children, en el año 2019 realizó una encuesta a más de 400 jóvenes y dio como resultado que más del 40% de los entrevistados ha sufrido ciberacoso en la institución. A continuación, vamos a ver un pequeño video, un corto video, de cómo algunos blogs han realizado campañas para evitar estas conductas del ciberbullying.
Listo. Entonces, vemos entonces cómo esta chica recibe bullying por parte de sus compañeras por un simple gusto musical o una simple afinación que tiene por un cantante, y la envidia como lleva a que estas personas le realicen bullying a su compañera. Es importante que con el tema del bullying y el ciberbullying vamos a diferenciar algo, y es que ambas conductas, tenemos claro que ambas conductas son reprochables, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el menor que es víctima de solo bullying será acosado cada vez que llegue al colegio, mientras que una persona, o el menor en este caso, sufre de ciberbullying, va a sufrir todos los días de domingo a domingo las 24 horas. Entonces es como la pequeña diferencia que va a existir entre el bullying y el ciberbullying. Otra de las conductas, pero ya enfocado en otra perspectiva más sexual, y es el grooming, más conocido como grooming o child grooming, que va a ser una forma de acoso, y es un abuso hacia niños y niñas y adolescentes que consiste en que un adulto se hace pasar por un menor de edad en las plataformas virtuales para ganarse la confianza de este menor de edad con el fin de obtener una satisfacción sexual. Estos ciberdelincuentes tienen, por ejemplo, varias formas de engañar a los menores, casos como los siguientes que voy a plantear. Por ejemplo, el cantante. Un hombre de 23 años tenía 2 perfiles falsos en Facebook y se hacía pasar por un artista famoso de reggaetón. Con esta forma, enviaba solicitudes de amistad a niñas entre los 9 y 12 años, y estas lo agregaban pues porque creían que era el famoso. Pues entonces el supuesto famoso se ganaba la confianza de ellas y les solicitaba imágenes y videos de las menores en ropa interior y desnudas. Luego de tener ellos este material en sus manos, amenazaban a las menores con publicar estas imágenes en las redes sociales o con enviarla a sus padres si no accedían a tener relaciones sexuales con él. Otra forma de hacer el grooming, que una persona puede hacer el grooming, es, por ejemplo, un hombre, en este caso, por ejemplo, un hombre de 40 años, creó un perfil falso en Facebook en el cual utilizó el nombre y la fotografía de su propia hija de 11 años. Y así se ganaba la confianza de niñas de edades similares a quienes a través de engaños les pedía fotografías desnudas, y una vez recibía las imágenes, amenazaba a sus víctimas con publicarlas, a menos de que se encontraran personalmente en un lugar público de la ciudad para posteriormente dirigirse a un motel, al motel más cercano. Vamos a tener como otro tipo de conducta que va a ser el sexting. El sexting es una práctica en la cual se envían imágenes o videos de carácter sexual erótico entre personas que voluntariamente consienten en ello. El sexting va a tener unas características muy particulares que son: el sexting va a ser de manera voluntaria, pues quien envía las imágenes o videos son creados conscientemente por el protagonista. Por otro lado, vamos a tener que va a ser de carácter sexual, pues el contenido de la imagen es netamente de este tipo. Y por último, se va a hacer por dispositivos tecnológicos, pues para realizar los videos o las imágenes se va a utilizar este medio tecnológico, ya sea como un celular, una tablet o un computador. Cuando se vuelve peligroso o se convierte en un delito esta conducta del sexting, es cuando ya estas imágenes son divulgadas públicamente o comercializadas sin autorización previa del titular, o cuando se solicita material sexual, erótico o pornográfico mediante la extorsión o se practica en menores de edad. Recordemos que en conferencias pasadas se tocó el tema de protección de datos personales y se explicaba que la vida sexual de una persona es un dato sensible. Entonces, la difusión de todo este contenido íntimo conlleva una pérdida de la privacidad e intimidad de la persona, y la persona que realiza este tipo de conductas puede ser sancionado por el delito de injuria. En el caso de los menores de edad, al ser víctimas de la mala práctica del sexting, puede derivarse en más conductas que afecten la intimidad, la reputación y el deterioro de la imagen del menor, y puede llevar estas conductas, como ya les había dicho, por ejemplo, el ciberbullying,
o puede existir ya el grooming o una extorsión o posiblemente pornografía infantil. Es en este caso que tenemos otro tipo de delito que vendría a ser la pornografía infantil como otra modalidad del ciberdelito. Y la pornografía infantil es un delito, como ya les había dicho, que está tipificado en el artículo 218 del Código Penal y se dice que realizará esta conducta quien fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte o almacene o transmita o exhiba cualquier imagen, ámbito pornográfico que tenga cualquier imagen de ámbito sexual en la que implique un menor de edad, ya sea para uso personal o de intercambio. Y como les decía, dichas representaciones reales que involucren una persona que sea menor de 18 años. Lo que hacen las personas que consumen pornografía infantil es intercambiar material pedófilo por las distintas plataformas virtuales que hay. Como ya les había dicho mi compañera Ángela, por ejemplo, la Deep Web va a ser como un medio para transmitir esta o intercambiar esta información, o también van a tener o van a crear entre ellos un grupo y van a crear un almacenamiento compartido, como es todo el sistema de la nube, o van a crear foros o grupos privados por WhatsApp o Facebook que van a ser de acceso restringido por el cual van a intercambiarse este tipo de información o de material pornográfico. En Colombia, por ejemplo, encontraremos distinta normatividad que protegerá al ciudadano y al menor de edad frente a las anteriores conductas. Tenemos como, por ejemplo, la Ley 1581 del 2012, que va a regir todo el tema de protección de datos personales y, como les había dicho, hay algunos temas o algunos datos, perdón, que van a considerar sensibles. Tenemos, por otro lado, la ley 1773 del 2009, que va a ser la protección de la información y de los datos. También tenemos la ley 1336 del 2009, que va a ser la ley que va a hablar sobre la lucha contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. Y vamos a tener la ley 599 del 2000, que es el Código Penal colombiano, y la ley 1098 del 2006, que va a ser el código que va a regular todo el tema de infancia y adolescencia. A continuación, también les compartiré un video para que conozcamos un poco de cómo puede darse estos delitos, estas modalidades de las que les hablé. Entonces, Ángela, por favor, lo reproduces. Everything is falling, everything seems so clear. But you won't change your ways or a damn thing that you are doing wrong. Everything is falling, everything seems so clear. You can get what you want, you can get what you need. Things are where you belong, at the end who you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Everlasting moments, energy in your veins. From now on, nothing will stop that your desire to go on. Who you wanna be, what your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are,
everything is falling, everything seems so clean. I'll never be alone. Entonces, un poco impactante, ¿no? Entonces, miremos cómo es de fácil que un menor sea víctima de estas situaciones. Como observamos en el video, fueron 2 adultos, pero una mirada más desalentadora. El encuentro pudo ser entre un menor de edad con un adulto. Entonces, la información, entonces miraremos que todas estas conductas ya vistas anteriormente, y como vuelvo y les digo, como en anteriores charlas de los datos personales, recordemos un poquito que los datos personales son aquellos que identifican un sujeto y que cuyos datos pueden ser públicos, privados, semiprivados y sensibles. Vemos que por medio de estas conductas se hace público datos privados sin la autorización del titular en el caso del sexting, incluso en conductas como el grooming, donde el victimario se gana la confianza del menor para sustraer información privada de sus padres, ya sea la dirección, donde labora, qué hacen, teléfonos privados, el correo electrónico. También podemos observar que por medio del ciberbullying y sus distintas modalidades se vulneran datos sensibles como la información de la vida sexual de una persona o si puede pertenecer o no a un grupo o a una etnia determinada y ya entre otros tipos. Entonces es muy importante que miremos los tipos de publicaciones para que se tengan presente en cada vez que hagamos una publicación. Entonces tenemos que existe la publicación inconsciente, que va a ser aquella información que se puede deducir a partir de una publicación propia. Tenemos la publicación ajena, que van a ser todos esos datos de un usuario publicados en Internet por otras personas. Y por último, va a existir la publicación automática, que va a ser la información generada y publicada de forma automática por programas o servicios que los usuarios utilizan. Tenemos como ejemplo la última hora de conexión, los sitios web visitados, la geolocalización o la versión del navegador que se utilizó. Entonces, Ángela, ¿qué consideras o debes aportar en esta pequeña intervención? Le marco, sí. Lamentablemente está tocando a nuestros niños, pero una recomendación muy importante para los padres de familia es, primero, saber a qué dispositivos los niños tienen acceso. Es decir, si tienen acceso a la tableta, a un celular, a la videoconsola, para poder tomar medidas al respecto. Saber qué redes sociales visita, en qué horario se conecta. Muchos niños se conectan cuando los papás ya están durmiendo, entonces hay que vigilar mucho eso. ¿Y qué es lo que les gusta hacer a ellos en Internet? ¿Quiénes son sus influencers? Tenemos que estar mirando, de pronto esos influencers no son las mejores opciones para ellos. Entonces este es como un llamado de atención a los papás para que estén pendientes con estas preguntitas básicas, pero que deben de conocer de sus hijos. ¿Y por qué estamos hablando tanto de cibercrimen? ¿Y por qué han mencionado que cibercrimen 3.0? ¿Es que esto está muy avanzado? ¿Estos son versiones o qué? Pues sí. El cibercrimen sí ha avanzado porque empezó desde el ciberdelincuente que era llamado lobo solitario, que era el que se encerraba en la habitación o en un sótano a trabajar en el computador, que ni la familia entendía qué estaba haciendo, que estaba en el computador. Uno le preguntaba, ¿y dónde está Julianito? Ay, no, allá está encerrado con su computador y quién sabe qué está haciendo. Lo que se dedicaban a hacer era una especie de hackeos, pero por el reconocimiento, por decir, logré hackear la NASA o logré ingresar al Pentágono. Entonces era más por el reconocimiento que lo que buscaban. Posteriormente, ya vieron que esto podía ser un buen modelo de negocio. Entonces empezaron a decir, si usted que es tan bueno en eso y yo soy buena en esto, ¿por qué no nos reunimos? Y empezamos a monetizar esto y lo vemos como un negocio. Y ya actualmente hemos visto son las organizaciones criminales, donde a nivel mundial 7x24 están trabajando en el cibercrimen. Entonces, estas organizaciones criminales son como los Al Capone del cibercrimen. No son genios tecnológicos, pero sí son unas mentes criminales que saben cómo llegar y cómo atacar. Entonces, en estas organizaciones lo que han hecho es ya definir muy claramente sus funciones.
El que se dedica solamente a buscar vulnerabilidades, otros se dedican solamente a desarrollar software malicioso, otros a vender los datos que han hurtado. Entonces, cada uno va cumpliendo su función específica en una gran red. Y ellos, si quieren trabajar contigo, trabajan contigo, porque tienes dos opciones. Una, o te dejas contratar y cumples las condiciones, las cláusulas que ellos te pongan, o dos, secuestran o matan a algún familiar tuyo para ayudarte a tomar la decisión de que quieres trabajar con ellos. O sea, con estos grupos criminales, no, ellos no van con juegos. ¿Y qué han hecho? Han convertido todo el cibercrimen en un gran portafolio de servicios. Entonces está el servicio de investigación. Entonces ustedes pueden contratar a alguien donde le digan, quiero que me detecte las vulnerabilidades de esta institución. Y ellos solamente se dedican a eso y te entregan el resultado. O pueden contratar un ataque dirigido a una empresa. También se ha visto algo que se llama el hosting a prueba de bala, que es la infraestructura. El hosting es la infraestructura que utilizamos para, por ejemplo, publicar nuestras páginas web para que salgan a internet. Entonces estamos hablando de los servidores, de la red, toda la infraestructura que esto lleva. ¿De qué lo diferencia? Que ellos ofrecen el servicio especialmente a ciberdelincuentes y sus servidores se encuentran alojados en ciertos países donde la regulación es un poquito más flexible. Entonces ellos ofrecen eso con la condición de que ellos no van a preguntar sobre qué es la información que usted va a guardar, ni van a entregar la información. Si alguien es dueño de uno de esos servidores y se encuentra en Colombia, y llega la policía y le solicita la información, ellos dicen, no, qué pena, es que estos servidores no están en Colombia, están en determinado país. Y en ese país la regulación no me exige que yo haga entrega de la información. Y aquí en Colombia no tengo copia de la información, entonces no tengo que entregar. Entonces por eso se caracterizan estos hosting a prueba de balas. Y ahí lamentablemente es donde mayor cantidad de información de pornografía infantil y mayor delitos es donde se encuentra. Por eso es tan difícil llegar a las evidencias digitales, obtener evidencias digitales de estos delitos. Entonces, como pueden ver, el cibercrimen se ha convertido en un gran portafolio de servicios. Solamente es tener plata y contratarlo. No tienen que tener conocimientos tecnológicos. Y un perfil de estas personas ciberdelincuentes normalmente pertenecen a cualquier clase social. Son personas inseguras, con baja autoestima, utilizan perfiles falsos, obviamente aprovechan ese anonimato que permite Internet. Son personas solitarias que observan detenidamente el mundo digital y se enfocan en detalles de la información que se publica en las redes. Más adelante van a comprender por qué les hago tanto énfasis en esta parte. Se ocultan detrás de pantallas para poder dejar salir sus aberraciones, son fetichistas, lamentablemente la mayoría de los casos van relacionados con nuestros niños, niñas y adolescentes, y además lo que más gozan es con el sufrimiento de las víctimas. Eso es lo que los incentiva. ¿Y qué pasó? Es que ellos se volvieron muy inteligentes, o sea, de un momento a otro, ¡pum!, despertaron siendo muy creativos. No, la cosa es que empezaron a utilizar la tecnología. Anteriormente, si querían hacer un hurto a un banco, tenían que ir al banco y ver dónde están las cámaras de vigilancia, cuántos vigilantes hay, cuál es el horario en que cambian, cuáles son las rutas de escape. Ahora esa planeación la hacen desde la casa, preparan todo, investigando qué infraestructura tiene, qué sistemas operativos utilizan, dónde se encuentran alojados los servidores, los perfiles que son posibles objetivos, y tan ejecutan la campaña, como lo llaman, la campaña de phishing, por ejemplo, y obtienen los beneficios, que en estos casos son datos. ¿Qué le diferencia anteriormente? Anteriormente iban, ejecutaban el hurto, que era muy peligroso, después salían, repartían el dinero y ¡pum!, cada cual escóndase como pueda. Ahora tienen una tarea extra, que son datos, y no pueden ir a una tienda a decir, me puede vender una bolsa de leche con 1.5 datos, 1.5 registros. Pues no, tienen que monetizar eso.
Entonces esa tarea de monetización la hacen a través de mulas, de criptomonedas, para tratar de lavar el dinero. ¿Y eso por qué? Porque los datos se convirtieron en el petróleo del siglo XXI. Eso es muy claro y eso lo hemos escuchado por todas partes. Y muchos de ustedes me dirán, ay, pero Ángela, es que yo no soy famoso, entonces, ¿qué importa que tengan mis datos personales? Pues es que a mí nadie me conoce. Entonces, sí, puede que no seas famoso, no somos famosos, pero ¿qué pasa con esa información básica? Por ejemplo, si yo tengo el nombre, el correo electrónico, el número de celular y digamos que la ciudad, de más o menos 5.000 personas, o sea, 5.000 registros, que son datos fáciles de conseguir de cualquier persona, esa base de datos se puede conseguir en la dark web por un valor de 6 millones de pesos. Pero ustedes me dirán, ay, listo, pues alguien encontró el negocio en la dark web, pues dejémoslo que venda esos daticos, pues qué importa. Estamos ayudando a mover la economía ahora en tiempos de crisis. Es que no es tanto el problema que esté vendiendo nuestros datos. El mayor problema es qué hacen con esos datos, a quién se los venden y para qué. Y ahí es donde surgen con esas bases de datos tanta cantidad de fraudes, espionajes, suplantaciones de identidad, daños reputacionales. Entonces, por eso es lo delicado. No tanto el que lo venda, sino el que lo está comprando. ¿Para qué? ¿Para qué está comprando esto? Y es así como vamos a muchas conferencias donde nos hablan sobre cibercrimen, ciberseguridad, y nos regalan unas reglas de oro como esta que vamos a ver aquí. Y sí, hemos visto campañas como esa, donde nos alertan, no de clic, de correos de personas que ustedes no conozcan, nos hacen infinidad de recomendaciones y sin embargo, seguimos cayendo. Entonces, en estas conferencias nos pueden decir, la ingeniería social se está convirtiendo en uno de los métodos más populares usados por los ciberdelincuentes. Y uno queda como, ya queda preocupado. Y más con las estadísticas que les mostré al inicio, entonces uno ya queda como más inquietado. Pero uno queda como ingeniería social. Entonces sí, nos pueden explicar, la ingeniería social es un modo de obtener acceso a las redes, sistemas y datos, manipulando la psicología humana con el objetivo de conseguir que los usuarios revelen información confidencial o que realicen algún tipo de acción. Sí, eso es ingeniería social. Y sí, eso es lo que hace. Pero siempre nos queda como un vacío. Listo, sí, es ingeniería social, pero nos pueden seguir contando. Es que técnicas de ingeniería social hay muchas y se clasifican en ataques locales, o sea, en físico, o ataques remotos que se hacen a través de internet. Y que existen phishing, smishing. Sí, y uno queda como, sí, quedo preocupado, pero entonces nos cuentan también que existen muchas técnicas de ingeniería social que buscan engañarnos. Entonces ahí es donde nos mencionan. Existe el phishing, smishing, el biting y bla, 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 bla. Y uno lo que queda es confundido. Dice, Dios mío, ¿qué es esto? Lo que tiene es una enredada. Son cosas sencillas. Sí, que el phishing te puede llegar a través de un correo electrónico que tiene un link o un enlace a una página fraudulenta. El smishing es que te llega ese mismo link, pero a través de un SMS.
El phishing es a través de una llamada telefónica que buscan engañarte. El biting son como dispositivos, una USB que dejan olvidada casualmente en una cafetería o en un elevador y la gente por curiosidad toma esa USB y la ingresa en su dispositivo y ¡pam! Quedan contagiados. También desde técnicas hasta que buscan en tu basura. Esa es una técnica de ingeniería social que se está utilizando, sí, pero son cosas muy sencillas que lo vemos en el día a día. Entonces, con el phishing, no es tanto la teoría, sino miremos cómo lo vemos en la práctica, cómo lo vemos en el día a día. Del phishing, primero, no todo es como parece. Nos puede llegar por un correo electrónico, con un archivo adjunto o con un link. Nos puede llegar por un WhatsApp, por un SMS, por un mensaje de Messenger. ¿Sí? Buscando cautivarnos y llamarnos la atención a través del susto también o por la curiosidad. Se inventan toda clase de anuncios para llamarte la atención. Entonces, como un embargo bancario, una citación de la fiscalía, quien no se va a asustar recibiendo eso. Entonces, los asuntos son para cautivar, ¿cierto? Para hacerte presionar clic o hacerte abrir el archivo. Los que son clientes de esta entidad bancaria deben de conocerla, deben de saber que este es el diseño gráfico de su sitio transaccional. Es normal, pero debemos de fijarnos en algunas cositas. Primero, el candado. No es normal que el candado figure con esa forma, ¿cierto? Nos está generando una alerta, o sea, hay algo aquí de peligro. No es normal que este banco tenga el candado así. También nos debemos de fijar en la URL. La URL es la dirección. Notificacionesbancolombia.com. Ahí tenemos que analizar que ese no es el dominio de Bancolombia, de este banco. El de este banco es bancolombia.com o grupobancolombia.com. Entonces pueden los ciberdelincuentes inventarse una cantidad de formas para que tú caigas. Por eso debes de ingresar directamente, copiando la dirección. También pueden cambiar una letrica que sea casi imperceptible. Entonces tú lees Bancolombia y en vez de una I es una L. Y como lo lees tan rápido, juras que esa es la dirección. Hay que poner mucho cuidado y preferiblemente digitar la URL. También ha estado circulando correos electrónicos como este, donde dice que ha sido citado para una prueba obligatoria de COVID, que la no asistencia a esa prueba puede generar consecuencias muy graves. Entonces, si vemos, tiene la imagen corporativa del Ministerio de Salud, pero hay que leerlo y nos puede generar un poquito de inquietud el que diga que en el documento Word adjunto, si nos fijamos, no tiene un documento de Word, sino un documento de PDF. Entonces ahí ya uno empieza a mirar, porque un correo que se mande desde una organización o una entidad se revisa muchas veces y estos errores, como los errores de ortografía, no son muy comunes. Entonces esto ya nos puede generar una alerta. Mucha gente me dice que abre los archivos PDF tranquilamente, que porque esos no tienen virus, que lo que no abren son los archivos .exe, que son los ejecutables, o archivos en Excel, porque pueden ejecutar macros. Sí, esos pueden tener virus, pero estos, como los PDF y como las imágenes, también pueden traer incrustado virus. Entonces uno debe abrir solamente los que vengan de un remitente que sea conocido, que uno sepa que le va a mandar información. ¿Qué tal si nos fijamos en el correo electrónico que es el remitente de este correo? pruebascovid1@minsalud.gov.co. Grave, ¿no? Tiene el dominio de Minsalud, que es minsalud.gov.co. ¿Será que hackearon a Minsalud? Puede ser, pues, pero hasta el momento no hay reporte de eso. Pero también puede ser que han utilizado los ciberdelincuentes sitios como este. Este sitio lo que permite es generar un correo electrónico donde usted haga pasar de que envió el correo a nombre de otra persona. Es decir, si yo entro a esta página,
y quiero mandar un correo a nombre de Juan González, a nombre mío. Se preguntarán, ¿para qué voy a mandar un correo así? ¿Qué tal si yo le doy una plata a este señor Juan González y existe un proceso ejecutivo en mi contra? Y yo genero un correo donde diga que Juan González me está escribiendo a mí diciendo, confirmado el pago, todo el dinero que usted me envió en efectivo fue recibido completamente, quedó saldada la deuda. Genero este correo, además yo sé que Juan González tiene un iPhone, entonces en este formulario digo que ese mensaje haya sido enviado desde un iPhone. Y este correo, al generarlo, ¡pum!, me llega a mi correo. Entonces yo puedo adjuntar eso a la demanda y decir, pero ¿cómo así, juez? Si yo le hice el pago en efectivo, y es más, cuento con esta evidencia, que es un correo que él mismo me escribió diciéndome que la cuenta ya está saldada. Y se puede, solamente con entrar a una página. Entonces aquí ya nos prende las alertas para que tengamos en cuenta la importancia que tiene la validez probatoria de las evidencias digitales, que deben de cumplir con los protocolos de cadena de custodia, que deben de ser recolectadas por expertos, por peritos expertos, para poderlas contar a la demanda. También ha rotado mucho esta clase de correos, donde le están diciendo, usted ha sido vigilado, conocemos todas sus adicciones sexuales, lo hemos vigilado por tanto tiempo, si no, debe consignar tanto dinero a esta wallet, y te dan pues como las indicaciones y cómo se debe consignar. Si no consignan en 60 horas, publicaremos esta información. Tú decides, y muy queridos, pues al final se despiden diciendo, cuídate. Entonces, esto prendió las alertas en muchos países porque rodó mucho y empezaron a analizar y se dieron cuenta que no era que se estaban activando las cámaras, que estaban vigilando a la gente. Lo que pasó fue que se filtraron una cantidad de correos electrónicos, lo que estamos viendo que se vendían esas bases de datos en la dark web, y lanzaron esta campaña para que la gente se asustara y algunos cayeran y consignaran en esta cuenta que ellos daban. Entonces ya vemos por qué es tan importante cuidar así sea el correo electrónico, nuestros datos personales. También existe la geolocalización de teléfonos móviles. A través de un SMS como el que estamos viendo en pantalla, se puede mandar un link a una persona y con un software que se puede descargar gratuito y muy fácil de manejar, al presionar la persona clic en ese mensaje, inmediatamente informa en el computador cuál es la ubicación exacta de la persona, de ese celular en ese momento. Hay otros software un poquito más sofisticados que te sigue dando la ruta, los movimientos, por dónde se desplaza. Pero miren que así de sencillo puede dar la información. Existe también otro software que al dar clic empieza a guardar todo lo que dijiste. Entonces, si vas a entrar a Facebook desde tu celular, ingresas el correo, ingresas la contraseña y eso mismo se ve reflejado en el computador del ciberdelincuente. Así de fácil, solamente diste clic en un mensaje. Algo que también se escucha muchísimo y se ha dicho que hay un incremento considerable, que es lo que se conoce como el ransomware. Imaginemos que un empleado recibe uno de esos correos, como el del COVID que les mostré, lo abre e inmediatamente ¡pum!, se le encripta toda la información de su computador. Lamentablemente eso también puede rotar en la red, entonces se van encriptando los otros computadores. Ahí el empresario tiene varios problemas, pues si es juicioso y tiene un sistema de backup al día, pues puede restaurar la información, no perdió mucho. Pero la mayoría no son tan juiciosos. Entonces, ¿qué les toca hacer? Primero, pagar para que le recuperen la información de la compañía. Normalmente pagan por un análisis forense para identificar qué fue lo que pasó o cómo ocurrió, para poder minimizar esa brecha. Y también tiene que pagar por minimizar las consecuencias que tuvo durante la interrupción de la empresa, porque la empresa no pudo funcionar. Estas contraseñas
están alrededor de 0.2 a 0.5 Bitcoin. Y sabemos a cómo está el Bitcoin. Y en algunas ocasiones, esas contraseñas no les sirven a todos los equipos. Entonces tocaría pagar por equipo. Por eso se recomienda no pagar. Entonces, esto es cómo se lleva a cabo el ransomware. Así se ejecuta el ransomware. Pero, ¿cómo se ve en un computador infectado? Así es como lo vemos. Entonces, toda la información que tenemos archivos de Excel, de PowerPoint, de Word, quedan con una extensión, en este caso, por este ejemplo, que es .server, que es el nombre del ransomware. ¿Sí? Y no puedes acceder a nada de esa información. Pero ellos son muy queridos, te dejan acceso a un solo archivo que se llama readme.txt, normalmente tiene ese nombre. En ese tiene todas las instrucciones que debes de llevar a cabo. Te dice dónde debes de consignar, cómo debes de informar, todo el proceso que debes de llevar a cabo para que ellos te entreguen la contraseña que desencripta tu información. Actualmente ellos están pidiendo 2 clases de pago. Como la gente no está pagando, porque no se debe pagar, entonces se dice, si en determinado tiempo no paga, entonces vamos a divulgar su información. Entonces esta extorsión que están generando es para obligar a la gente que sí pague, porque puede que haya información confidencial, información privada en su computador, como puede que sea información corporativa, entonces secretos industriales, bases de datos. Esta es una de las páginas que pues, les recomiendo, que es buena como si sufren algún ataque, se les ayuda, intenta recuperar la información, si está dentro de la base de datos de ellos. Si no, si es un ransomware nuevo, porque esto varía, va mutando, entonces te puede guiar a un blog donde estén discutiendo sobre el ransom. Entonces es una buena guía, ahí se las comparto. Y estos ciberdelincuentes han dicho, pero venga, es que nosotros estamos lanzando campañas, estamos mandando correos y nos toca quedarnos sentados esperando hasta que alguien caiga. ¿Qué tal si buscamos algo donde la gente nos llegue? Y han pensado como en este tipo de tiendas virtuales. Por ejemplo, la de los juegos, donde la gente compra una arma, un personaje. Entonces hace la transacción, da los datos de su tarjeta de crédito para comprar un personaje. Sí. Ahí todo normal. Sale el personaje, pues lo compra normal y la transacción se efectúa perfecto para la tienda virtual. De repente te utilizan si fue por tarjeta de crédito, te utilizan tu saldo. Y empiezas a decir, ay, me hackearon mi computador. Te hace un análisis forense y tu computador está perfecto. No se sabe dónde fue que te atacaron. Es que no te atacaron a ti, atacaron fue la tienda virtual. Entonces, mientras digitabas tu información para realizar la transacción, estabas dándole la información también a los ciberdelincuentes. Entonces, así fue que ellos consiguieron tus datos. Eso me lo sé con bancos, con tiendas virtuales de zapatos, de ropa, con sitios de pornografía, porque es más fácil atacar donde la gente llega. Y es que tenemos un problema que no existe un diccionario donde yo diga todo lo que sea phishing es el artículo 269G, que es la suplantación de sitios web para captura de datos personales. Eso no es así tan sencillo. Por eso se necesita, cuando sean atacados, se necesita la asesoría de abogados que conozcan del tema de derecho informático, porque hay que analizar muy bien cuál fue la modalidad y cómo se llevó a cabo, porque siendo la misma, puede variar en la forma como se ejecuta o en el objetivo logrado. Entonces hay que mirar muy bien para que quede bien tipificado, que encaje perfectamente en la descripción del delito. ¿Y cómo está el mercado negro del cibercrimen? Pues puede lucir así, muy tecnológico, muy avanzado, tecnología de vanguardia. No sé, puede ser. Pero también luce así. Desde cualquier lugar nos pueden estar atacando con recursos mínimos. Por ejemplo, este es un call center donde te indica que te ganaste un carro Kia.
Así puede ser. ¿Y por qué esto? Porque es que los ataques han incrementado porque es demasiado rentable. O sea, conseguirse una tarjeta de crédito con un saldo de $5,000 te puede costar en la dark web $10. Consultoría clínica, $50. O mandar a hacer un malware a la medida, $3,500. Entonces es demasiado rentable y como hay personas especializadas en cada uno de estos ataques, entonces es un negocio redondo. Y así es como puedes encontrar en la dark web listas de precios. Entonces, suponiendo yo necesito hackear una cuenta de correo, $100, o una cuenta de red, de una red social, otros $100. Entonces, así de fácil encuentran cómo llevar a cabo un ataque. Solamente es consignar o pagar, pues como ellos te digan, es la cantidad y ellos lo ejecutan. ¿Qué tal si pensamos ahora si podemos confiar en las personas con las que compartimos nuestra información? ¿Qué pasa con las fotos, que son datos biométricos, las que publicamos en nuestras redes sociales? ¿Qué tal si miramos qué hay detrás de una foto? ¿Qué se puede encontrar detrás de una foto? De esas que publicamos permanentemente en nuestras redes sociales. Primero, lo evidente. Cuando nos tomamos una foto y la publicamos y se ve el carro con la placa del carro. Eso es evidente, ¿no? O se toman una selfie y atrás está la información corporativa. O una foto casual y ahí se puede, al ampliar, tomar información de la cédula. Eso es lo evidente, lo que tenemos que tratar de evitar cuando nos tomamos una foto, que no se vea la casa, la dirección, algo que la ubique. Eso es lo evidente. ¿Qué más podemos ver de una foto? Tenemos los metadatos, porque las fotos, los videos son archivos. Y esos archivos siempre llevan metadatos que nos permiten saber, identificar y descubrir como la localización de esto. Suponiendo una selfie que se toma y tiene activo el GPS, nos puede decir la ubicación exacta donde fue tomada. También nos dice pues quién es el propietario, con qué máquina, bueno, nos da mucha información. ¿Y eso cómo lo hacen? Solamente ingresando a una página web. Descargan la foto que quieren averiguar. Ingresan a esta, por ejemplo, a esta página web, ponen la foto y él inmediatamente le dice, esta foto fue tomada en esta dirección. Y hasta le puede mostrar la imagen satelital si quiere. Así de fácil, lo puede hacer cualquiera. Muchos me dirán, sí, pero es que yo cuando me tomo las fotos no activo el GPS. Sí, muy bueno y es una buena medida. Pero existe también geolocalización a partir de los posts que publicamos en nuestras redes sociales. Software demasiado fáciles de manejar, donde yo le puedo decir, quiero que me diga este post de Marco, dónde fue, dónde estaba cuando lo publicó. Inmediatamente lo geolocaliza y dice, fue en tal fecha y lo escribió estando en esta ubicación. Así de fácil. También estamos viendo pues sobre las fotos que podemos ver, ¿cierto? Entonces está el tema de sexting, que es una actividad, como nos contaba Marco, una actividad normal, ¿sí? Lo malo es que se hace después con esas fotos. A partir de eso es donde surge la pornovenganza, el sextortion, el grooming, turismo sexual, la pornografía infantil. Eso es lo grave, lo serio. El sextortion, entonces, se ve mucho, es uno de los que más nos buscan a nosotros, porque esa pornovenganza empiezan a publicar esta información, estas imágenes con contenido sexual y empiezan a solicitarle o más contenido sexual o solicitarle tener un acto sexual con la víctima. Se ve muchísimo. En este sextortion, una vez nos contaron, una señora nos decía, la víctima, nos decía, pero es que yo definitivamente no sé escoger a los hombres. Yo definitivamente caigo muy fácil, no sé.
no sé determinar con qué hombre salir. En realidad no fue ella. En realidad fueron los ciberdelincuentes que se fijaron en ella. Detectaron que era una persona vulnerable y que podían llegarla. La engañaron y por eso la extorsionaron. ¿Y eso cómo se puede ver? Desde una simple foto de las que publicamos. Estamos viendo que hay detrás de las fotos. Detrás de las fotos está ese lenguaje corporal de nosotros, la posición de las manos, la posición de la cara, la mirada. Son unas microexpresiones que hacemos sin darnos cuenta. Pero existen justamente ingenieros sociales especialistas en esto. Y dicen que son el espejo de las emociones. Ellos estudian justamente todas esas expresiones que hace la gente, que tienen sus fotos, para detectar qué tan vulnerable es y si pueden llegar con alguna campaña para él, o llegarle a, pues, a ofrecer algún servicio o alguna relación. Y así como nosotros hemos evolucionado con todos nuestros procesos, con la industria 4.0, que estamos hablando de Internet de las cosas, de blockchain, de inteligencia artificial, ciberseguridad, pues los ciberdelincuentes también han avanzado en este tema. Y es así, ¿qué tal si yo les digo que estas fotos que fueron publicadas, utilizamos inteligencia artificial para detectar qué nivel de emoción tiene la persona? Entonces ahí, con inteligencia artificial puede calcular la probabilidad de que la persona esté brava, que esté contenta, que esté neutral, simplemente con un sistema. Es demasiado fácil con un aplicativo. Entonces, si hacemos eso y lo utilizamos en las páginas y en los posts, las imágenes que publicamos en nuestras redes sociales, es muy sencillo identificar nuestro estado de ánimo. Y así los ciberdelincuentes pueden utilizar esta información. ¿Y qué tal si nos imaginamos si lo utilizan de manera masiva? O sea, si utilizan esa inteligencia artificial para detectar la emoción de manera masiva. Ahí es donde llegan estas aplicaciones, como las que conocemos. ¿Cómo te verás durante tu vejez? ¿Cómo te verás si fueras hombre o mujer? El FaceApp. No estoy diciendo que esta aplicación sea de ciberdelincuentes, ¿no? Estoy diciendo que este tipo de aplicaciones lo que han hecho es recoger una cantidad de imágenes de las personas que qué pasaría si son hurtadas, si son hackeados y se nos roban esa información. Independiente de lo que hemos hablado en otras conferencias sobre protección de datos personales, que no leemos los términos y condiciones, sino que simplemente le damos a aceptar y descargamos la aplicación y no vemos que nos puede decir que es una licencia perpetua, irrevocable, no exclusiva, o sea que se lo pueden dar a terceros sin regalías. Eso no lo vemos, simplemente le damos descargar. ¿Y qué pasa si estas aplicaciones son hackeadas? O como dice que se puede vender a terceros, ¿qué pasa si ellos se lo venden a un ciberdelincuente? Y empiezan a utilizar lo que habíamos visto de inteligencia artificial para empezar a perfilar potenciales víctimas. Entonces, ¿se imagina cómo sería eso a partir de las imágenes que nosotros mismos estamos regalando? Ahora, en junio, hubo una actualización de las políticas de privacidad, donde pues no vamos a leerlo porque la gente no le gusta esos términos jurídicos, pero en sí, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es lo que van a saber de nosotros a partir de darle a aceptar para descargar? ¿Saben quiénes somos? O sea, va a saber el nombre. Si iniciamos sesión a través de una red social, entonces va a saber qué red social tenemos, el número de amigos y la lista de amigos. Va a capturar toda la información del dispositivo, o sea, qué sistema operativo manejamos, qué modelo, qué dispositivo. Va a saber dónde vivo, por la IP y en el país en que estoy. Los gustos que tengo, porque captura los sitios web visitados antes de descargar la aplicación y qué duración tuve de acceso a esos sitios. Si son socios publicitarios, entonces pueden vender, comercializar con terceros esta información.
porque ellos se pueden declarar en quiebra, pueden tener una fusión, entonces pueden vender esos activos. Entonces, los activos es esa información que estamos regalando. Por eso, vale la pena leer esas políticas de privacidad antes de cambiar de género. Ya defines si quieres darlas o no. Esto de los ciberdelincuentes con la industria 4.0 también lo vemos en el sexo virtual, ahora que estamos en confinamiento. Entonces, existen juguetes sexuales donde la gente, una pareja, suponiendo uno le envía al otro un juguete sexual que puede ser manipulado desde el celular. Estos juguetes lo que hacen es capturar información como prácticas, frecuencia, intensidad, duración, que son datos supremamente privados. ¿Qué pasa con ellos? Ellos dicen que están captando esa información para mejorar el servicio. Pero ¿qué pasa si ellos venden esos datos o si los hackean? Entonces esto ya puede ser una violación a la intimidad, puede generar extorsiones, amenazas. Por eso es tan delicado. Este es un marcapasos. Es el que ayuda como a regular el ritmo cardíaco de las personas, ¿sí? Que los necesitan. Las empresas que desarrollan estos marcapasos pues tienen esta información como la marca, la referencia, el serial, si tiene conexión o no a internet. Normal, son datos básicos de los proveedores de marcapasos. Pero ¿qué pasa si yo ya sé que este marcapasos lo tiene implantado una persona? Ya sé el nombre de quien lo posee. Ya no es tan público, ¿cierto? Ya se vuelve un dato más sensible, ya más crítico. Entonces ese marcapasos es algo de la industria 4.0, porque es IoT, tiene sensores que están mandando señales por internet. ¿Qué pasa si esto lo ponemos al servicio del cibercrimen? Y un ciberdelincuente a través de su celular pueda llegar a manipular un marcapasos de una persona. Eso es la industria 4.0 al servicio del cibercrimen. Eso me lo sé con carros autónomos, con casas con domótica, me lo sé con hospitales, porque toman el control, hurtan información o interrumpen el servicio. Así como pueden hacer con el marcapasos, parar el servicio. Y en la dark web encontramos sitios como este, donde ofrecen esta clase de servicio. ¿Usted quiere asesinar a una persona? Ah, bueno, pero quiere que sea normal, que sea una desaparición o que parezca un accidente. Ah, no. Quiere solamente lesiones personales. Entonces, que sea básica, una desfiguración, amputación de las manos, una parálisis. O no, quiere una violación de un menor de edad o de un adulto. En fin, dan un portafolio completo de delitos impresionante. Solamente te piden, dígame el nombre completo de la persona, en qué país y ciudad vive, porque llegan a cualquier parte. No es tan fronterizo. Deme una foto reciente y clara del objetivo y cualquier información extra que nos pueda aportar para cumplir con nuestro objetivo. Es así. Nomás con esos datos ellos cumplen y te mandan un video para garantizarte el cumplimiento de la labor. Así quedamos todos cuando nos enteramos de esta clase de anuncios por primera vez. Y a mí me genera la duda, ¿qué pasa si ellos no cumplen? Pues no les podemos demandar por incumplimiento, por objeto contractual ilícito. ¿Qué pasa? ¿Quién pelea contra ellos? Pues son dudas que me ocurren a mí. Entonces, como les digo, el cibercrimen no va a desaparecer. Es un negocio totalmente rentable. Está al nivel del tráfico de drogas. Entonces, por eso tenemos que pensar cada vez que navegamos, ¿qué tan seguros estamos con nuestros datos después? Entonces, ¿qué vamos a publicar? Si les gustó, si les parece interesante y quieren llegar a conocer más acerca del cibercrimen y muchas cosas más de la industria 4.0, el semillero de la Universidad de Antioquia los invita a este diplomado.
diplomado vamos a estar acompañados de un excelente equipo de docentes. Vamos a hablar de Industria 4.0, o sea, de Internet de las Cosas, de blockchain, de Big Data, de inteligencia artificial. Vamos a hablar de propiedad intelectual en la era digital. Vamos a hablar de ciberseguridad, seguridad de la información, protección de datos personales, de la mano de expertos en cada una de esas materias. Entonces, así que los invitamos para que se registren y obtengan más información en ese correo que les estoy compartiendo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas gracias, Amanda. Me parece una exposición extraordinaria, además muy retenida, con unas presentaciones que nos hacen cuestionar de verdad mucho. Y entonces acá hay varias preguntas pues que tenemos en la página, que tenemos en Facebook, y quería hablar pues con Ángela y con Marco para que nos ilustren con respecto a esto. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta que nos hacen en el tema de la psicología social, y es cómo se hace para detectar las vulnerabilidades de los crímenes de las personas. Porque, por ejemplo, hay vulnerabilidades en las empresas, entonces se utilizan pues para identificar, como decía pues ahorita Ángela, el tema de dónde están los riesgos de seguridad de la empresa, pero también hay riesgos en las personas. Entonces hay personas que, por ejemplo, han sufrido porque emocionalmente se detecta que son percibibles, que están solas, que están buscando pareja, ¿cierto? Ángela, ¿me estás oyendo bien? ¿No me oyes bien? Ángel, ¿ustedes me están oyendo bien? Se te escucha entrecortado. Ay, ay, ay. ¿Ustedes tienen las preguntas? Si quieren, nos comparte las preguntas. Ajá. Ángela, no me oyen. ¿Me escuchan mal? ¿Me escuchan bien? Si se te escucha entrecortado. Marco, ¿puedes coordinar la sesión de preguntas? Sí, O si quieres, nos regalas Por las favor. preguntas por Gracias. WhatsApp para leerlo. listo. Una de las preguntas que hacen, Ángela, y es, ¿el RAS en todos los casos es ilegal o un banco no podría requerir ese servicio de un profesional de sistema? El banco no puede solicitar, ¿qué? Perdón. Mira, la primera pregunta es, La búsqueda, el RAS, o sea, es una investigación, ¿cierto? Investigación como servicio. Si un banco lo puede llevar a cabo una investigación, eso lo hacen. Ellos hacen eso porque contratan justamente hackers, que son las personas que tienen conocimientos en todas estas vulnerabilidades, en encontrar vulnerabilidades para poder cerrar esa brecha justamente. Entonces contratan a estas personas para que les ayude a mejorar la ciberseguridad en los bancos. listo, preguntan por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que la cédula será? ¿Qué vamos a hacer ahora que la cédula será o tendrá esa característica incluso con la posibilidad de guardar hasta la historia clínica? Y en caso de una pérdida o hurto de ese documento, quedaremos totalmente expuestos. Sí, eso es algo que hemos analizado y hemos conversado mucho en nuestros grupos de ciberseguridad, porque es un riesgo grandísimo, porque está toda la información de nosotros concentrada. Entonces, ¿qué pasa con esos niveles de seguridad que nos tiene que garantizar el Estado? Eso es un reto y un desafío muy grande que tiene que
cumplir el Estado al guardar toda esta información. Sí, recordemos que todo este tipo, por ejemplo, de la historia clínica de las personas son información sensible, entonces son datos que deben de tener una protección especial, entonces el Estado sí debe entrar como a mirar eso muy bien. Y para finalizar, tengo por acá que si uno tiene una contraseña difícil y se la hackean, entonces uno qué hace, o sea, uno ahí qué, entonces no tiene uno contraseñas, ¿qué hace uno ahí? Pues mira, el manejo de las contraseñas es algo complicado. Algunas personas te recomiendan una contraseña larga. Otros recomiendan, yo recomiendo, que las contraseñas no sean iguales en las redes sociales. Es decir, que la de Facebook no sea la misma contraseña de Instagram. ¿Qué es garantía de que no te van a copiar la contraseña? No. Existen unos ataques de fuerza bruta. Es como, imaginémonos que toman un diccionario y empiezan a ensayar palabra por palabra y combinación de palabras. Entonces, en sistemas que son supremamente rápidos, calculando, y como la gente no cambia la contraseña tan rápido, sino que lo dejan unos periodos muy largos, entonces empiezan a calcular hasta que dan con la clave. Otra cosa son los datos que son obvios, entonces que la gente lo utiliza como contraseña. Eso es muy común. Entonces que ponen la cédula, ponen la fecha de nacimiento, y como estos datos, como vimos, se venden tan fácil en la Dark, entonces estos ciberdelincuentes lo que hacen es empezar a hacer como una trazabilidad. Tienen la base de datos y empiezan a estudiarse a la persona desde sus redes sociales, hacer un análisis completo para poder saber cómo le llega. Entonces las contraseñas sí hay que cambiarlas periódicamente, y mi recomendación es que sean distintas entre las redes sociales y el correo. Listo, por aquí nos hacen otra de las preguntas, Ángela, y es ¿cómo se va a manejar todo el tema de la prueba en los procesos judiciales ahora que estamos iniciando con la virtualización? Sería maravilloso que avancen en este tema, y esto es algo que hemos tratado muchísimo de concientizar a los jueces, a los fiscales, de la importancia que tienen estas pruebas. El aportar de esas pruebas digitales, ellos tienen que ser muy coherentes y saber de estas técnicas que existen para modificar o falsificar esas evidencias. Por eso existen peritos expertos en delitos informáticos, en extracción de la imagen forense. Ellos deben de validar muy bien esa cadena de custodia, porque la cadena de custodia es ese protocolo que nos va a garantizar la integridad de esa evidencia digital. Entonces, así podemos garantizar que la evidencia que se recolectó en el sitio de ataque es la misma evidencia que se está llevando a juicio. Entonces, que no ha sido modificada, porque sabemos que es muy fácil. Y además que las evidencias digitales son volátiles, entonces debemos saber preservarla. Por eso hay que asesorarse muy bien de abogados especialistas en derecho informático que los puedan asesorar, y de peritos certificados que cuenten con licencias de herramientas forenses para que sean más fáciles de justificar en juicio. Listo. Sí, y sabes que alguien quedó interesado en el diplomado, entonces que si por favor nos repite esa información. ¿Quieres que veamos el correo donde pueden contactarnos? Sí. Perfecto. Si quieres reproducimos nuevamente el video y... Perfecto, dame un segundo, comparto la presentación. Está como bloqueado mi computador.
este diplomado va a estar genial. No se lo pueden perder. Muchas gracias, Ángela. Bueno, Marco, muchas gracias a ti. Y Verónica, gracias por la En este invitación. momento, ¿me pueden escuchar bien o me están oyendo entrecortado? No, ya se escucha mejor. Sí. Ah, perfecto. Listo. Yo les quería dar las gracias de todo corazón a Marco y a Angie por tan excelente presentación. Nos ilustra mucho. Creo que el objetivo de la presentación, que es tener claro que nos tenemos que cuidar, que los datos son importantes con el ciclo de conferencias entero. Creo que en estas 5 semanas hemos identificado que nosotros creemos que por el hecho de que nuestros datos a nosotros no nos cuestan, eso significa que no son valiosos. Hay que aprender a tener una autocuidado, tener autocuidado con otros, con los que podemos compartir, con los seres queridos y demás. Así como hay cosas maravillosas para compartir, también hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, con esto vamos por finalizado el ciclo de conferencias de protección a los datos en la sociedad digital, organizado por el Semillero de Derecho, Innovación y Tecnología de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Acá terminamos este ciclo, pero de todas maneras seguimos creando nuevos contenidos. La semana entrante, no miércoles, sino el jueves, vamos a tener una conferencia en compañía de 2 firmas de abogados, una compañía de abogados en España, con expertos en LegalTech, y una compañía que está implementando medios de LegalTech en Colombia, que se llama Gestión Compartida. Vamos a estar hablando con expertos cómo la tecnología nos está cambiando la profesión jurídica. Lo que vamos a hablar es de herramientas en concreto que se pueden utilizar, sobre todo para el manejo de las empresas, en el tema que tiene que ver con casos de éxito para el manejo en temas societarios, en temas de propiedad intelectual, en temas de manejo de peores y demás, y compartir herramientas que se están discutiendo para hacer con respecto, por ejemplo, al tema de predictibilidad judicial y demás. Algunas que son cosas que ya están ocurriendo y otras que son temas que se están discutiendo para ser implementados en un futuro. Entonces, de nuevo, mil gracias a Ángela y a Marco. De nuevo, gracias a la Facultad de Derecho por darnos esta oportunidad a nosotros como semillero de poder compartir lo que hemos estado estudiando durante este año y medio y lo esperamos podamos seguir estudiando durante más tiempo. A Andrés en la parte de comunicaciones, muchas gracias. A Elvira como coordinadora de comunicaciones y a Gina como coordinación en extensión. Que tengan feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.